por todo ello. Vamos a ir entonces ahora a la palabra del Señor. Voy a pedirle que usted abra su Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Tengo un pequeño acople, Luis, si me pudiera bajar un poquitito. Saludamos a los hermanos que están en casa. Dios les bendiga. Sabemos que algunos no han podido venir hoy día por fuerza mayor, así que les enviamos un abrazo grande a todos ustedes ahí. Vamos a ir a la palabra que está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a leer, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos en nuestra serie que es sirviendo a Dios con... ¿Cómo lo hacemos? Con alegría. Servimos a Dios con alegría. Vamos a aprender acerca de esto y vamos a hablar acerca de la iglesia local. Tú y yo podemos servir al Señor y lo hacemos a través de una iglesia local. ¿Sabes lo que es una iglesia local? Esto que tenemos acá justamente es una iglesia local, que está ubicada en una localidad. Luego de la ascensión del Señor, la naciente iglesia de Cristo comienza sus primeros pasos en esta tierra. Jesús, el Cordero de Dios, había muerto por nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre, y ahora confiadamente podemos ir delante de su presencia. ¿Usted lo cree? Hoy día confiadamente puede ir usted delante de su presencia. En la antigüedad eso no era posible. Eso no era posible. En la antigüedad las personas no podían acercarse a la presencia de Dios porque morían. ¿Sí? Hoy día nosotros, por medio del mérito de Jesús, tenemos la oportunidad de ir delante de Él con acciones de gracia y confiadamente. Amén. Los pequeños grupos de creyentes entonces comenzaron a crecer y junto con ellos la persecución de los primeros cristianos. Ahí ayuden a la hermanita Juanita. Bien. Entonces, los pequeños grupos de creyentes comenzaron a crecer y junto con ellos también comenzó la persecución de los primeros cristianos. Comenzaron a ser perseguidos los primeros cristianos. Abandonan la fe pagana que existía en el corazón de muchos y abrazan la fe en Jesús, abrazan la fe en el Señor, declarando que ahora Jesús era el Rey de su vida. Y era un tremendo desafío para todos aquellos que fueron convencidos de sus pecados. Ser cristiano no era algo fácil, ¿verdad? Ser un cristiano era ir completamente en contra de la corriente de este mundo, ¿verdad? Y esto hoy día sigue siendo así. Si tú te das cuenta, ser cristiano hoy día no es, tal vez nadie te mata, nadie te hace nada de eso, pero ser un cristiano significa que vas a tener luchas a tu alrededor. La gente que está a tu alrededor va a comenzar a hacerte la vida imposible probablemente. Algunos se van a reír, ¿verdad? No pasará nada probablemente en tu integridad como persona, pero vas a comenzar a tener una lucha en tu propia vida, ¿verdad? Entonces, los primeros cristianos recibían las enseñanzas y guías de los apóstoles. Los grupos de creyentes crecían conforme a Dios añadía a los que habían de ser salvos. Y junto con el crecimiento de las iglesias locales era necesario entonces escoger dentro de los congregantes a personas de buen testimonio, cristianos, para que pudieran servir al Señor dentro de la congregación por los quehaceres propios de la iglesia, ¿verdad? Siempre es necesario gente que pueda estar ahí dispuesta para servir al Señor. Los apóstoles ya no eran capaces
de atender todas las necesidades de los congregantes, ¿verdad? Entonces sabemos que los verdaderos cristianos fueron muy perseguidos y esto duró hasta el año, aproximadamente el año 313 después de Cristo. Imagínense, año 30 más o menos, ¿verdad? Comienza la iglesia cristiana y fueron perseguidos cruelmente hasta el año 313 aproximadamente, ¿verdad? Y ahí es cuando el emperador Constantino establece que no era un delito ahora ser un cristiano. Y es así entonces como los cristianos comienzan a tener favores, comienzan a abrir los templos que eran paganos, ahora eran transformados en templos cristianos y queda atrás la persecución. Y usted dirá, eso fue muy bueno, ¿no? Pero la verdad que no fue tan bueno, ¿verdad? Este gran beneficio para los creyentes de aquella época se transformó finalmente en una mala decisión. Muchos falsos comenzaron a llenar las congregaciones. Los falsos empezaron a meter dentro de las iglesias, llenaron las congregaciones buscando los altos cargos eclesiásticos. Finalmente, sabemos cómo terminó la iglesia, ¿verdad? Mucho más adelante, ya ahora en el siglo XVI, ¿verdad? Recién comenzaron los reformadores que usted tal vez ha leído por ahí, comenzaron a atreverse a confrontar la falsa doctrina, lo que terminó en lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Eso sucedió en el siglo XVI. ¿Se recuerda usted? Martín Lutero y varios reformadores. Pero la cosa no fue fácil. Para los cristianos no fue nada de fácil llevar el nombre del Señor en alto, ¿verdad? Decíamos que en el año 313 se dio esta oportunidad de que los cristianos, que el cristianismo fuera la religión oficial, pero esto significó que comenzaron a entrar falsos y el falso evangelio con lo demás. Por lo tanto, los cristianos verdaderos comenzaron a sentir en su corazón esa aflicción, ¿verdad? Del problema de seguir adelante. No era fácil, hermanos, la vida. Muchos protestantes hasta el día de hoy, a pesar de que hubo esta reforma, ¿verdad? Drástica, ¿verdad? Que cambió la doctrina que había en aquel tiempo del catolicismo, lamentablemente muchos protestantes hasta el día de hoy siguen también siendo un mal ejemplo para el nombre del Señor, ¿verdad? Y eso no piensa usted que ha cambiado mucho. Bueno, a pesar que hoy un porcentaje mayor de la iglesia protestante practica la falsa doctrina, mire esto, qué importante, dentro del protestantismo un porcentaje muy alto practica la falsa doctrina. Están confundidos, ¿verdad? No estoy diciendo que no sean salvos, pero muchos de ellos se les enseña una doctrina que no proviene de parte del Señor. Muchas cosas, muchas prácticas dentro de las iglesias que carecen de un fundamento bíblico, ¿verdad? Y eso es muy lamentable, ¿verdad? Pero esto no niega que hasta el día de hoy exista la verdadera iglesia cristiana. Sin duda que sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que es una iglesia? Estamos hablando hoy día del servicio a Dios y vamos a hablar acerca de la iglesia local. ¿Qué es una iglesia? Primero que todo, somos todos los seres humanos que creemos en el Señor, somos su iglesia. Eso usted debe saberlo, ¿verdad? La iglesia no es un templo, ¿verdad? Cada uno de nosotros conforma la iglesia del Señor. Cuando el Señor venga a buscarnos, el Señor no va a venir a buscar a los de esta congregación solamente, ¿verdad? Muchos de acá irán con el Señor o iremos con el Señor y tal vez algunos se quedarán, ¿verdad? Cuando venga el Señor. Luego de la otra iglesia de allá pasará lo mismo, ¿verdad? Dios tomará a aquellos que realmente entregaron su corazón a Él. Recuerde que la salvación es por fe, no es por obras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia? Es todos los seres humanos que han rendido su vida al Señor. Eso es la iglesia, ¿verdad? Los hijos del Señor. La iglesia no es un edificio. El Espíritu Santo ya no habita en un templo hecho por manos de hombre, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que la presencia de Dios llena todo, o que se mueve la presencia del Señor o el Espíritu Santo está en medio nuestro, es porque está en el corazón de nuestras vidas. Es ahí donde Dios ministra nuestras vidas, ¿verdad? El Señor no es que habite en estos pilares, ¿verdad? En este piso, ¿verdad?
Créame que no. Dios habita en donde se invoca su santo nombre. En Lucas capítulo 7, 24, yo se lo leo rápidamente. Lucas 7, 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde no habita Dios? En templos hechos por manos humanas. El Señor no está interesado en habitar en templos. Nosotros, obviamente, usted ve que aquí estamos construyendo esto, ¿verdad? Y tratamos de que sea lo más bonito para el Señor, ¿verdad? Pero también es para nosotros, ¿verdad? Para la comodidad nuestra. Pero usted debe saber que lo que Dios está muy interesado es en su corazón, ¿verdad? Por eso vamos a dar el énfasis que corresponde a las cosas propias del lugar, pero es el corazón el cual está interesado el Señor, ¿verdad? En una oportunidad le preguntaron al Señor, sus seguidores, ¿verdad? Que querían seguirlos, ¿verdad? Y el Señor le dice: ¿saben qué? El Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no estaba preocupado, en ningún momento estuvo preocupado del lugar, del templo, ¿verdad? No tenía esos afanes que tenemos nosotros hoy día, ¿verdad? El aseo, hacer esto, las luces, no sé qué. El Señor iba a una playa, iba a un monte, ¿verdad? Iba a un lugar, y ahí era el lugar donde se compartía la palabra del Señor. Hoy día la sociedad ha evolucionado, ¿verdad? Son otros tiempos y tenemos estos lugares, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por este lugar. Pero Dios está muy interesado en gobernar tu corazón, en que tú seas templo del Espíritu Santo y que tú seas regido y gobernado por el Señor. Entonces, luego de esta aclaración, debo decirle que la institución de las iglesias locales, esto que estamos haciendo ahora acá, es algo completamente bíblico y es algo completamente vigente para este tiempo, ¿sí? Porque hemos hablado que había falso evangelio, se metieron los falsos maestros, pero a pesar de todo eso, yo les quiero decir que la santa institución de la iglesia del Señor, como institución, si lo queremos llamar así, es algo bíblico, ¿verdad? No es algo porque sí, ¿verdad? Y esto sigue estando vigente y la iglesia del Señor estará en la tierra hasta el día que el Señor venga por ella. Nosotros creemos en dos sucesos. Uno es el arrebatamiento, que creemos que pronto vendrá el Señor, y luego está la segunda venida del Señor, que será, eso ya es un trato para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero nosotros queremos estar ahí en el arrebatamiento, ¿verdad? Usted se quiere ir con el Señor en el arrebatamiento, ¿no? ¿O usted quiere pasar acá la tribulación? Bueno, entonces eso es algo importante. La iglesia del Señor como institución es algo que existe, es algo que hoy día está, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Muchos se quedaron entonces solamente en la crítica hacia la iglesia cristiana. Y bueno, las críticas hacia las iglesias, hacia los falsos pastores, puede ser muy válido, ¿verdad? Pero no puede ser la razón de tu vida. Hay personas que han fundado su ministerio en solamente ir a criticar y a ir, son como unos cazapastores, ¿verdad? Como los cazafantasmas, pero los cazapastores y andan por el mundo buscando, ¿verdad? Y dedican sus vidas a eso. Y créanme que no debe ser eso el centro de tu vida. Nosotros en alguna oportunidad y en Casa de Oración hemos desarrollado series de enseñanza acerca de los falsos maestros. Sin duda que sí, ¿verdad? Lo hemos hecho bíblicamente, pero no podemos centrar toda nuestra enseñanza y toda nuestra vida solamente en aquello, ¿verdad? Porque si no, no va a pasar nada en tu vida. Vas a seguir llenándote de odio, ¿verdad? Es algo muy, muy peligroso. Todo nuevo creyente debe pertenecer a una iglesia local. Un creyente que no tiene una iglesia local es un creyente, por llamarlo así, huérfano espiritualmente, ¿verdad? Puede ser salvo, sin duda que sí. Hay mucha gente que por distintas razones no puede congregarse, ¿verdad? Y bueno, puede suceder. Hoy día las tecnologías incluso permiten que algunos eventualmente se puedan congregar de manera online, ¿verdad? Están esas tecnologías. Pero es necesario que todo creyente pertenezca a una iglesia local. ¿Para qué? Para ser discipulado, para que podamos estar orando los unos por los otros. Es muy importante esto, ¿ok? Para que un día también pueda servir a Dios en ese lugar y hacerlo con alegría. ¿Sí? En la iglesia local es donde van a aparecer todos los servicios que podemos hacer para Dios. Cuando usted, por ejemplo, va
y comparte el evangelio a otro, usted está evangelizando, ¿verdad? Está compartiendo, está cumpliendo una labor, o tal vez lo hace de manera más establecida, ¿verdad? Como un evangelista, pero hay una iglesia detrás suyo orando para que el Señor le guíe y le use en esa área, ¿verdad? O en el ministerio que usted desarrolle. Entonces, todo nuevo creyente pertenece a una iglesia local y debe ser discipulado para que un día pueda servir a Dios con alegría. Todos nosotros los que estamos acá necesitamos ser discipulados. Muchos de nosotros podemos venir con distintas enseñanzas, con distintas doctrinas, y es importante estar unidos en la fe, ¿verdad? Hay doctrinas que son fundamentales, hay otras que son secundarias, ¿verdad? Que no es necesario, ¿verdad?, que estemos todos ahí, pero es importante que en lo fundamental estemos completamente alineados. ¿Está bien, no? Alineados, ahí está. Me cuesta eso. ¿Alineados? Ya, ahí está. Hay palabras que a mí me cuestan mucho. Efesios 4:11 dice el apóstol Pablo, y él mismo, está hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí lo tienen, entonces contémoslo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. 5, ¿verdad? De acá de este texto salieron unas doctrinas bien raras, ¿verdad? Unas cosas como medias extrañas, ¿verdad? Se torció esta enseñanza. Pero hoy día vamos a hablar un poquito acerca de eso. Cómo servir bíblicamente dentro de una iglesia, ¿verdad? Y hacerlo con alegría, sin pesar, sin dolor en el corazón. Los apóstoles, hemos aprendido que la palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Un apóstol es alguien que ha sido enviado, y es enviado ¿por quién? Por el mismo Jesús, ¿verdad? Fueron llamados por el mismo Señor. Dice la Biblia que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 8 al 9, dice, y al último de todos, está hablando Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo tenía una forma muy especial de tratarse a sí mismo, ¿verdad? Como para bajarse los humos, ¿verdad? Recuerda que el apóstol era un hombre admirado por las personas, ¿verdad? Por el estatus que él cumplía, incluso antes de ser apóstol. Entonces, él se toma estos adjetivos, ¿verdad? Tal vez para también cuidar su corazón, ¿verdad? A veces nosotros nos creemos mucho, ¿verdad? Parece que se nos sube el ego, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿verdad? Dice entonces el apóstol que él es el último, es el último de todos, está en la última fila, ¿verdad? Casi como abortivo, dice acá. Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Mire, hoy día hay gente que busca el nombre apóstol, dígame apóstol, ¿verdad? Dice entonces, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso hacía Pablo. Incluso él era el encargado de cuidar, según algunas crónicas, ¿verdad? Era el encargado de resguardar la ropa de los torturadores que torturaban y mataban y asesinaban cruelmente a los cristianos. Él cuidaba las prendas, ¿verdad? Porque debían poner una indumentaria especial para hacer las torturas, tal como se le hacía a Jesús. Y el apóstol Pablo estuvo ahí, ¿verdad? Presente, creo que fue con Esteban, si no me equivoco, ¿no? Estuvo ahí, ¿verdad? Presenciando eso, perseguidor del Señor. Y recuerde que el Señor se le aparece cuando iba camino a una ciudad, a Damasco, ¿no? Se le aparece ahí, ¿verdad? Y él, a lo que él iba era hacer justicia por sus manos, ¿verdad? Para matar cruelmente a familias cristianas. Él estaba confundido, ¿verdad? Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Tal vez tú y yo fuimos de los que nos reíamos de los cristianos, ¿verdad? Hacíamos cosas, mofa, ¿verdad? A cuánta gente ofendimos cruelmente con nuestras palabras antes de conocer al Señor. Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Con cara de pandero, ¿verdad? Aquí estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Y hoy día agradecemos al Señor
por esa hermosa oportunidad, ¿verdad? Y Pablo lo sabía comprender perfectamente porque él era un perseguidor de la iglesia del Señor. Así que si tú eras de esos que era pesadito, ¿verdad?, con los cristianos, dale gracias al Señor que hoy día tienes esta hermosa oportunidad de servirle. Entonces, uno de los ministerios que está presente en la iglesia cristiana es el ministerio apostólico, ¿verdad? El legado apostólico para la iglesia de hoy es el entregado por los apóstoles. Nosotros no creemos, ¿verdad?, en los apóstoles, estos que se levantan hoy día y que la unción apostólica, y que yo te doy esto. No, nosotros no creemos en eso porque pensamos que es más que suficiente con el legado apostólico que tenemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Hay una tremenda enseñanza, ¿verdad? Entonces, ya, listo, ¿verdad? Ya no más. Y yo veo solamente ganas de impresionar gente, ¿verdad? Con esos nombres rimbombantes. Cuando alguien trate de buscar un nombre para llamarse dentro de lo que hace la iglesia, y dígame obispo, dígame, hoy día hasta rey se pone nada, hay unos nombres medio extraños. Yo ahí lo miro un poco de lejos, ¿verdad? No busque el título, ¿verdad? No busque el nombre. Trate de no, haga las cosas. Mire, siervo inútil decíamos la otra vez que era el buen título, ¿verdad? Como la Biblia lo dice. Ahí quedémonos, ¿verdad? No trate usted de buscar nada. Si el día de mañana usted es un pastor, si cumple una función importante dentro de algún ministerio, usted simplemente siga sirviendo al Señor y sea humilde en su corazón, ¿verdad? No métase entre medio del rebaño, ¿verdad? No se siente en el lugar que no le corresponde, porque hubo alguien que quiso poner su trono al ladito de Dios, ¿verdad? Y, y despojado fuiste por tierra, dice en Ezequiel, ¿verdad? Y cayó, ¿verdad? Ahí dio un par de botes, ¿verdad? Y fue expulsado por la rebelión que había en su corazón. El querubín grande y protector, Satanás, ¿verdad? Quiso quitarle un poquito de la gloria del Señor, ¿verdad? Ingenuamente, ¿verdad? Pero usted nunca lo intente. Es necesario que nosotros menguemos. La iglesia del Señor es una santa institución para glorificar al Señor, no al hombre. Usted no debe venir acá a exaltarnos a nosotros, a alabarnos no, guárdese todas esas palabras, ¿verdad? Si usted nos quiere de corazón, no nos diga nada, ¿verdad? Simplemente ore por nosotros, ¿verdad? Ore por nosotros y véanos como personas comunes y corrientes. Simplemente tenemos una responsabilidad delante del Señor, pero los pastores estamos en medio del rebaño, ¿verdad? Y usted es rebaño del Señor. Así que eso es todo, no es más que eso. Tenía un amigo del trabajo que decía, y no es más que eso. Así que eso es la iglesia del Señor, todos contentos de recibir la palabra del Señor. Y todo pastor también es pastoreado por otro. Así que es algo de nunca acabar. Entonces, hablábamos acerca del el servicio apostolado, del apostólico, y dijimos que Pablo sería el último apóstol, ¿verdad?, que la Biblia nos revela, ¿verdad? Y este mensaje fue claro y preciso. Y la iglesia es gobernada entonces por las instrucciones del apóstol. Nosotros como iglesia cristiana, nosotros no somos judíos. ¿Hay algún judío acá? ¿No? Tengo un tío por ahí que dijo que teníamos ascendencia judía. Hay gente que está preocupada de eso, ¿verdad? Buscando hasta el último. Ahí, no, es que ese apellido no importa. Si lo tienen, importa, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. Pero el apóstol Pablo en particular, es el apóstol a los gentiles. ¿Sí? ¿Es usted gentil o no? ¿Es usted un gentil? Usted está pensando a lo mejor que tiene mal carácter. No estamos hablando de gentileza, de ser como no. Gentil es todo aquel que no es un judío. Simplemente, ¿verdad? Más fácil. Entonces, el apóstol Pablo escribe sus cartas, ¿verdad?, a los de Tesalónica, que era una iglesia en un lugar, a los de Éfeso, a los de Corintio, a cada uno le escribe una carta y le da instrucciones apostólicas. Y esa instrucción es para la iglesia gentil. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque ahí las cartas de Pablo son una instrucción directa para nosotros. Y el apóstol Pablo dio muchas instrucciones en corrección para las iglesias, que dicho de paso, eran bastante chúcaras, como decimos en Chile. ¿Verdad? Las iglesias del tiempo de Pablo no era fácil gobernar. La iglesia de Corinto era desordenada, ¿verdad? Eran pendencieros, ¿verdad? Inmorales, muy espirituales, pero con muchas cosas ahí que decir. Y el apóstol
le salían canas apostólicas tratando de guiar a esta iglesia, ¿verdad? Qué terrible esa iglesia, ¿verdad? Bueno, nosotros probablemente andemos por ahí, ¿verdad? Así que Dios nos ayude. Bien, entonces la iglesia del Señor es gobernada también por este ministerio apostólico. Ahí está. También hablaba el segundo personaje, en cierta manera, que es para la administración y el servicio de la iglesia, era el profeta. ¿Sí? El profeta. Profeta es aquel que, inspirado por el Espíritu Santo, puede entregar un mensaje al hombre. ¿Sí? El profeta era la voz de Dios al hombre. El sacerdote, en los tiempos de la antigüedad, era la voz del pueblo hacia Dios. ¿Se recuerda que el sacerdote iba y ofrecía a Dios adoración? ¿Verdad? Era la voz del pueblo hacia Dios. Y el profeta era la voz de Dios al pueblo. Esa es la figura. ¿Ok? Eso era en los tiempos de la antigüedad. Entonces, profeta es aquel que, inspirado por el Espíritu Santo, puede entregar un mensaje al hombre de parte de Dios. Y decíamos que entonces en el Antiguo Testamento el profeta tenía la función de entregar este mensaje al pueblo para guiarlo en muchas cosas, pero también el mensaje del Señor del profeta era para denunciar el pecado. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, hubo un profeta llamado Natán que denuncia el pecado de quién? Del rey. El profeta tenía ahí estaba, el rey, estaban los sacerdotes, el rey y el profeta estaban ahí, ¿verdad? Se sujetaban. Entonces, el profeta tenía esa función, ¿verdad? Y cuando el profeta, de pronto, según lo que enseña la cultura, ¿verdad? Se paraba en el lugar alto, ¿verdad? De la ciudad, probablemente en alguna ventanita alta, ¿verdad? Y a voz de cuello decía, así dice el Señor, ¿verdad? Y la gente se quedaban todos callados, ¿verdad? Porque lo que venía normalmente era un cuetazo, ¿verdad? Era un tirón de orejas, ¿verdad? Usted y yo necesitamos tirones de oreja, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace más usted con sus hijos? ¿Los felicita o los reta? Le llama la atención. Sea sincero. Normalmente lo corregimos, ¿verdad? Una vez, un primo mío, estábamos ahí en una actividad familiar y me dijo, oye, tu hija se llama Moncita, ¿no? O Monse, ¿no? Y le decía, ¿por qué? No entendía. Y yo me reía. Es que te estuve mirando y todo el rato era como, Monse, no. Monse, no. Moncita, no. Y claro, todo lo que yo decía era, hoy día la Moncita es grande, ¿verdad? Pero cuando eres chiquitita era una tras otra. Todo el rato dice, no te subas, no hagas esto, no, ¿verdad? Y estamos encargados los padres de corregir a nuestros hijos. Por lo tanto, cuando venía la voz del profeta sobre el pueblo, normalmente era para una corrección. Y usted sabe que cuando usted corrige a sus hijos es por su bien, ¿verdad? Usted no le dice, hijo, no estudies. Hijo, no te comas la comida, ¿verdad? No lo hacemos así, sino que lo hacemos de corazón, ¿verdad? Para que no seáis lo que yo he sido, ¿verdad? Y queremos que nuestros hijos sean corregidos. Bueno, el profeta cumple entonces esta función. Entonces, la mayoría de las veces el mensaje del Antiguo Testamento era para denunciar el pecado del rey, del pueblo, y esto era en un contexto de reprensión. La pregunta que inmediatamente debe estar ahí en su corazón es, ¿existen hoy día los profetas? ¿Verdad? Así como hablábamos de los apóstoles. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24. Esto no lo puedo profundizar tanto, pero vamos a tratar de explicar brevemente, ¿verdad? Hechos 17, 24 dice, y en los postreros días, dice Dios, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, le está hablando a la iglesia cristiana, Hechos, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué van a hacer los hijos de los primeros cristianos? Cuando habla de los hijos, esa era una forma, dentro de la cultura judía, era como tus generaciones profetizarán. No necesariamente eran esos hijos. Todo lo que viniera después. Dice, vuestros jóvenes verán visiones, ¿sí? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí usted, dependiendo de lo que le esté pasando, visiones o sueños, va a estar ahí en el rango, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad?
Pero dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, es importante saber que cuando habla de los postreros días, es importante saber que ya estamos viviendo hoy día los postreros días, ¿verdad? Son esos días, la antesala al día del Señor, ¿sí? Todos esos son los postreros días. Y sin duda que el Señor viene muy pronto y este texto dice que en los postreros días, o sea, en el futuro, en los tiempos del hecho, cuando se escribe acá este libro de Hechos, dice que vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? Profetizarán. ¿Conoce usted algún profeta de la Biblia? ¿Sí? ¿Me lo puede nombrar? A ver. Dalila. No, nada que ver, ¿verdad? ¿Quién? A ver. Jeremías, ¿verdad? El profeta Llorón. ¿Quién más? Jeremías, Isaías. Bueno, hay tantos, ¿verdad? Ahí están clasificados por profetas mayores y profetas menores. No es que, bueno, bueno, no sé, no vamos a echar ahí. Pero en la Biblia tenemos varios libros, varios profetas que se mencionan, ¿verdad? Entonces, esos eran los profetas del tiempo de la Biblia. Pero estamos hablando de hoy día. ¿Podrá existir alguna persona que tenga esto que se conoce como la profecía? Bueno, la respuesta es sí. La respuesta es sí. No, no tenga miedo de eso, ¿verdad? A veces somos como temerosos, ¿verdad? Y está bien. Pero yo le quiero decir que sí. Dios puede levantar a un hermano, ¿verdad? Una hermana dentro de la congregación y Dios puede entregarle una palabra del Señor, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces hemos visto que por YouTube y todo eso, como que eso fuera como algo, así como que hay que entrar en un éxtasis, casi dar vuelta a toda la iglesia, ¿verdad? De patas para arriba para que salga la profecía, ¿verdad? Pero fíjate que no. Dios puede entregar una palabra, una revelación al corazón, y eso tiene que ver también directamente con los dones espirituales, que deben estar, como dice el apóstol Pablo, en un orden. Hablamos ya en una serie bien profundamente acerca de los dones espirituales, pero va a existir, ¿verdad? Va a existir. Vienen tiempos difíciles, iglesia, ora, ¿verdad? Y necesitamos la voz del Señor día a día. Yo lo creo, ¿verdad? Yo creo en todo aquello. Que a lo mejor en la iglesia no seamos tan efusivos, no significa que nosotros creamos en la manifestación y el poder y los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Es importante, usted puede ir a leer nuestra declaración de fe, que habla justamente acerca de todo aquello, ¿verdad? Tenemos esa libertad sin transformarlo obviamente en un desorden. Entonces, hoy día estamos viviendo los tiempos postreros, que son la antesala a la venida del Señor, y este pasaje dice que tus hijos y tus hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones de parte del Señor, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sabe cuándo es el problema de esto? Cuando la gente nuevamente gira en torno a esto solamente, ¿verdad? Y había una hermana en la iglesia donde yo iba antes, que el pastor tenía una salida muy chistosa, que la hermana pasaba teniendo sueños, ¿verdad? Y pastor tuve un sueño, pastor tuve un sueño, pastor tuve otro sueño. Y el pastor dijo, oye, podías levantarte más temprano, ¿verdad? Porque pasáis teniendo sueños, ¿verdad? Porque al final todo lo llevaba al sueño, al sueño, al sueño, pero se olvidaba de otras cosas, que era el estudio de la palabra, ¿verdad? A veces por estar tomando el sueño no se congregaba, ¿verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio en todo esto. Dios puede hablarte de distintas formas, pero tiene que haber un equilibrio en tu vida. En Mateo capítulo 7:15 dice, y guardaos de los falsos profetas. Mateo 7:15, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja. Aquí está hablando Jesús. En los tiempos de Jesús, ¿sí? En los tiempos de Jesús, ¿existía Jeremías? Ya no estaba. Isaías, no, ¿verdad? Ya no había de hecho, antes de Jesús hubo un periodo de silencio. ¿Sabe cuántos años de silencio hubo de parte del Señor? Ay, por ahí me lo dijeron, ¿verdad? 400, ya, lo vamos a decir. Yo le voy a decir una tarea. Pero hubieron 400 años de silencio, en donde no había palabra profética, ¿verdad? Y ahí Juan el Bautista en cierta manera se levanta, ¿verdad? Comenzando a anunciar, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? El mensaje del arrepentimiento. Era una buena noticia, ¿verdad? Y se cumple en Jesús. Pero había un silencio. Y el mismo Jesús en sus tiempos está diciendo, y guardaos de los falsos profetas. O sea, en los tiempos de Jesús
habían falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Entonces, si el mismo Jesús advirtió de guardarse de los falsos profetas, es porque también existían verdaderos profetas de Dios, ¿verdad? Y se daba. Lo que pasa es que en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la iglesia cristiana, el servicio del profeta que se levantaba en la iglesia local no era una cosa rimbombante, era algo normal que en la iglesia del Señor hubiera palabra de Dios, ¿verdad? Era normal, era algo completamente normal, no era algo así como, oh, ¿verdad? Era algo completamente normal, algo que ha perdido la iglesia de hoy día, la iglesia moderna, ¿verdad? Por eso nosotros debemos comenzar a buscar al Señor y pedir al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo y nos dé, ¿verdad?, los dones del Espíritu. Entonces, debemos recordar todo esto, ¿verdad? Si el mismo nos advierte de los falsos profetas es porque habían verdaderos. Así como Dios está buscando verdaderos adoradores, es porque también existen falsos adoradores. Esa es una forma de interpretar la Biblia. Falsos profetas, verdaderos profetas. Falsos maestros, también habían verdaderos maestros. Falsos pastores, porque también habían verdaderos pastores. Y también existen los falsos hermanos y también están los verdaderos hermanos. Y eso es así. Por sus frutos los conoceréis. Por su fruto. Entonces, primero que todo, debemos recordar que la Biblia nos enseña que los profetas están sujetos a la autoridad de la palabra de Dios. Jamás un profeta podría decir una revelación nueva, ¿verdad? Jamás un profeta, como por ahí fue José Smith, ¿verdad? En el caso de los, ¿cómo son? Los mormones, ¿verdad? Que trajo un nuevo evangelio, ¿verdad? O en el caso de los testigos de Jehová, que hubieron nuevas revelaciones. O en el caso de los adventistas, ¿verdad? Que también tuvieron nuevas revelaciones que están por sobre la palabra del Señor. Jamás el profeta podrá entregar algo que vaya en contra de la palabra de Dios o que sea ahí usted diga, no, ¿sabe qué más? Para tu show, ¿verdad? Como le decimos nosotros a los niños cuando se ponen a llorar. Para tu show, ¿verdad? Porque en realidad todo se sujeta a la palabra. Y bueno, ahí está el discernimiento de espíritu, también es un don espiritual, ¿verdad? Que va a estar ahí presente. Entonces, nunca un profeta de hoy podrá dar un nuevo mensaje, una nueva revelación. Voy a leer la traducción al lenguaje actual en Primera de Corintios, capítulo 14, 32. Dice, la persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. ¿Sí? No es algo que usted, no puedo. Es algo que usted tiene dominio propio en su vida y usted puede decidir cuándo hablar y cuándo callar. Ahora, si Dios le está dando una palabra que se tiene que entregar y usted no la comparte, ya eso es otro tema. Pero esto está hablando del orden nada más. En Corinto, que era una iglesia desordenada. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y en orden. ¿Sí? De hecho, el apóstol Pablo, que habla acerca de las lenguas y todo eso, dice, ya saben que Corintios, paren su show. Si van a hablar en lengua, ahora lo van a hacer en orden, ¿verdad? Y solamente si hay interpretación, van a poder levantar su voz, que es otro don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y háganlo en orden, ¿verdad? De a uno, ¿verdad? Y máximo 3. O sea, le deja todo bien cuadradito, ¿verdad? No era un desorden de lo que pasaba. Entonces es importante, hermanos, que usted y yo podamos entender lo que la Biblia nos enseña en relación a todo esto. El Espíritu Santo es, la persona del Espíritu Santo es algo muy importante dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Los cristianos nos movemos guiados por el Espíritu Santo. Es Dios quien te va a decir, haz esto otro. Los pastores debemos escuchar la voz del Espíritu Santo para poder guiar a la iglesia, o si no, lo estamos haciendo en base a nuestros propios querer. Y eso no debe ser así. El tercer personaje, si lo llamamos de esa forma, que la Biblia nos hablaba en el texto que leíamos al principio, era el evangelista. ¿Sí? El evangelista. ¿Quién es el evangelista? Este es más fácil de poder entender. Es aquel que tiene un llamado de parte de Dios en dedicar su vida a compartir con otros el mensaje. Ahora, toda la iglesia del Señor es llamada a predicar, ¿verdad? Usted no diga, no, mira, ¿quieres escuchar al Señor? Ya, mira, te voy a transferir con el evangelista. A ver, anexo 777. ¿Aló?
departamento de evangelismo, usted también puede compartirle o sea, no es que usted puede, usted y yo debemos compartir el mensaje a otro. Pero hay gente, ¿verdad?, que no cumple una función pastoral, pero sí de ir a llevar el evangelio, ¿verdad? Y Dios los ha capacitado con con esa gracia de poder llegar al corazón de aquellas personas. Los pastores a veces no tenemos eso, ¿verdad? De poder pararnos a lo mejor en una calle o de hablar con alguien y predicarle y llevarlos tal vez de esa forma a los pies de Cristo. Puede ser por tu personalidad, por distintas cosas, ¿verdad? Pero hay personas que tienen ese fuego en el corazón y esas ganas de ir a compartir con otros, ¿verdad? El mensaje del Señor, y de alguna forma Dios se glorifica y pasan, ¿verdad?, multitudes. Ahora, todos debemos anhelar eso. ¿Le gustaría a usted eso, no? Predicar y que se convierta mucha gente. Bueno, sin duda que sí. Pero los evangelistas también están dentro de una iglesia local. Es un ministerio que se puede desarrollar dentro de la iglesia local. Dicho de paso, la segunda semana de septiembre estamos ahí citados para el evangelismo. Yo no creo que llueva, ¿no? No creo. El Señor quiso que oráramos más. Pero estamos convocados para ir a predicar el Evangelio. Estamos orando por esa villa nueva, ¿verdad?, que el Señor ahí ha permitido. Así que el evangelismo debe estar dentro de la iglesia local. Y los cristianos debemos cumplir esta misión, esta obra de evangelista, con alegría. Usted no tiene que ir a... Aló, yo no quería venir. Jesús le ama y Jesús murió por usted. Ya, chao, tome. Usted tiene que ir con expectante, esa es la palabra, expectante, porque usted lleva una noticia tan importante que es trascendental para la vida de esa persona. ¿Se recuerda usted cuando alguien a usted le compartió del Señor? ¿Sí? ¿Se ha recordado alguna vez que el día que llegó Cristo a su vida? Y usted seguramente agradeció porque esa persona se atrevió a compartir con usted esa palabra, ¿verdad? Y usted debe seguir orando siempre. Nunca se olvide de orar por esa persona que un día le compartió el Evangelio. Y fíjense que lo que vamos a hacer de evangelismo es algo tremendamente importante en la vida de las personas. Va el mensaje, ¿verdad? Aquel mensaje que liberta al cautivo, ¿verdad? Que levanta a aquel que no tiene ninguna fuerza y pone su mirada y su confianza en el Señor. Así que hágalo con alegría, ¿verdad? Expectante en el Señor, no confiando en sus fuerzas, en su capacidad, sino que sea todo hecho en el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a tener un grupo de personas que va a estar orando. Tal vez los que no puedan venir y que están en casa van a poder estar ahí orando mientras nosotros vamos a compartir ese día la palabra del Señor. ¿Quiere hacerlo? Bueno, el evangelismo entonces es algo que está dentro de la iglesia local y tiene la capacidad y la autoridad dada por Dios para llevar a las personas a los pies de Cristo, ¿verdad? Y presentarlos delante del Señor y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Todo evangelista termina muy agradecido, tal vez emocionado en su corazón, de ver cómo las personas rindieron sus vidas a Él, ¿verdad? El evangelista comparte la palabra y envía a esas personas a la iglesia local para ser discipulada. Eso es lo que hace el evangelista, ¿verdad? No puede tirar así como... bueno, si usted, por ejemplo, va al campo y usted predica, probablemente no va a tener ahí poder llevar a esa gente a su iglesia local, ¿verdad? Pero usted lo puede invitar a que vaya a una iglesia y se congregue. Pero el evangelista está inmerso dentro de la iglesia local, predica para llevar el mensaje y trae con la ayuda del Señor a esas personas para que sean discipuladas dentro de la iglesia local. Todo se da dentro de ese contexto, ¿verdad? Y tiene que haber en el corazón del evangelista, tiene que haber también un corazón benigno, ¿verdad? Un corazón que no anhele, ¿verdad?, algo más allá que algo que sea de la gloria del Señor, ¿verdad? Y eso es algo que debemos nosotros trabajar entre todos. Bueno, después está el otro personaje que vemos acá en este pasaje, es el de pastor. Ya vimos el profeta, vimos el apóstol, vimos el evangelista, ¿verdad? Y ahora es el turno del pastor. Este es el mejor de todos, ¿ah? Para eso lo digo antemano. Es una broma. Es un hombre que recibe de parte de Dios un llamado para servir en el ministerio. Normalmente los pastores, si usted habla con los pastores, normalmente los pastores no queremos ser pastores. Es como lo que nos pasa
habitualmente. No queremos y ahí Dios nos llama, ¿verdad? Así que para que los que no quieren ser pastores tengan cuidado. Yo he aprendido algo en esta vida, ¿verdad? Que todo lo que yo digo que no, el Señor me dice sí, sí, ¿verdad? Y ahí Dios va tratando el carácter. Entonces, es un hombre que recibe este llamado de parte del Señor para servir en el ministerio pastoral, ¿verdad? Un trabajo hermoso delante del Señor, pero lleno de desafíos. No es fácil, no es fácil ser pastor. Me han preguntado alguna vez, ¿has querido cerrar la iglesia? Yo le he dicho, mira, no solamente he querido cerrarla, he querido ponerle dinamita, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? Muchas veces las fuerzas se acaban cuando uno está débil espiritualmente, cuando uno pone la mirada en el hombre, cuando uno se olvida del Señor, siendo pastor incluso, comienza uno a hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y, y- y pastorear es un gran desafío, ¿verdad? Porque el pastor va a tener que lidiar con los hermanos muy amorosos y con los hermanos que no son tanto y con los que son agrios, ¿verdad? Y ahí Dios nos llama, ¿verdad?, a trabajar eso. Gracias a Dios ustedes son todos muy amorosos, ¿verdad? Bien, entonces, el pastor o varios pastores pueden ser los encargados de dirigir a lo que se conoce como una congregación, ¿verdad? Nosotros esperamos en el Señor que Dios levante pastores también en esta congregación. Yo no puedo hacer todo, ¿verdad? Las fuerzas son limitadas. Entonces, hoy día las iglesias son, si podemos llamarlas así, lideradas en el sentido de dirigir, esto lo hace un pastor. Tiene que existir un pastor en una iglesia. Yo he escuchado algunas iglesias que se formaron, gente que comenzó a buscar del Señor y no tienen pastor. He escuchado mucho eso, es muy común hoy día eso. Y normalmente es de gente que salió de algún lado por ahí, ¿verdad? Y se produce un desorden. Yo conozco una iglesia en particular que hasta el día de hoy, ¿verdad? Nunca nadie tomó la decisión. Incluso había gente que pudo haber tenido el llamado, pero no quisieron, ¿verdad? Entonces hoy día hay como 3 o 4 personas que están ahí como que dirigen, como que sí, como que no, y la iglesia está ahí como detenida, como que da vuelta, da vuelta, da vuelta. No hay una dirección de parte de Dios. Eso se traduce como un desorden, ¿verdad? Y la iglesia de Dios es ordenada. El Señor lo primero que hizo antes de comenzar la iglesia, nombró a los apóstoles. Y luego los apóstoles nombraron a los diáconos y luego nombraron nuevos pastores, ¿verdad? Y también salió el nombre obispos, ¿verdad? Que hoy día es un nombre como rimbombante, pero en realidad obispo significa simplemente cuidador, ¿verdad? Nada más que eso, ¿verdad? No es necesario ni siquiera usarlo. Era parte de la cultura de aquel tiempo. Hoy día pastor ya o siervo inútil está bastante bien. Entonces el pastor es un hombre que recibe un llamado de parte de Dios para cumplir el ministerio pastoral. El trabajo pastoral hoy día consiste en apacentar a la grey. ¿Quiénes son la grey? Somos todos nosotros, ¿verdad? Las ovejas del Señor. Hicimos una serie del rebaño del Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esa es la función del pastor. El pastor no tiene que estar preocupado de ¿en qué trabaja usted, hermano? ¿Y cuánto le pagan? Hoy día eso se ha dado, ¿verdad? Ah, y usted tiene 2 autos. Eso será apacentar eso, ¿no? ¿Qué creen ustedes? No, Dios tiene que tratar el corazón del pastor. Dios nos ayuda, por eso usted ore por nosotros, ¿verdad? Tiene que orar por nosotros porque el corazón es engañoso y nosotros nos podemos equivocar. Entonces es muy importante que la iglesia esté orando, ¿verdad? Para que Dios nos ayude en esto, porque el corazón es engañoso. Apacentar es entregar el mensaje del Señor, ¿verdad? Restaurar, tiene todo un contexto acerca de ello, ¿verdad? Velad, orar por cada hermano. Nosotros estamos siempre orando por ustedes, ¿verdad? Con su nombre, su apellido, su familia, ¿verdad? Por cada uno de nosotros estamos orando y presentándolo delante del Señor y es parte de la función que el pastor cumple espiritualmente, ¿verdad? Pero eso es apacentar, ¿verdad? Tampoco el pastor es el encargado de enseñorearse de la grey. Y aquí todo lo que se haga. ¿Y dónde se va a ir de vacaciones?
a Willow Willow. No, no va a ir a Willow Willow. Va a ir a Cartagena para que traten la carne, ¿verdad? Bonito Cartagena. Y hay gente que tiene que pedirle todo permiso al pastor. Y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Es un mal consejo. Mire, hay cosas que a mí no me... Si usted quiere pintar su muralla roja o blanca, ni me pregunte. Háganlo nomás, ¿verdad? Son cosas que yo no es necesario, ¿verdad? Bueno, si tenemos una amistad y yo a lo mejor le pego un poquito a los colores, pero no me pregunte porque nunca me quedan bonitos los colores. Pero hay cosas que son propias del pastor y hay otras cosas que ni tenemos que meternos en eso, ¿verdad? A veces la gente nos pide opinión y nosotros le vamos a decir, mira, yo te puedo dar un consejo, ¿verdad? No te lo voy a negar, pero no es algo que yo te pueda imponer ni nada, ¿verdad? Porque no tiene el fundamento bíblico. Por eso los pastores debemos estar claritos en lo que Dios quiere para su iglesia, partiendo que la iglesia no es nuestra, sino que es de Él, Señor, y daremos cuenta al Señor por cada uno. Y ahí es donde yo ya me quiero salir, ¿verdad? Ya no quiero ser más pastor, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, que oren ustedes por nosotros, ¿verdad? Entonces dice el versículo 2, apacentad en la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿verdad? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 no, al 5. Ah, era del 1 al 5, si no me equivoco, ¿no? Entonces, esto es el ministerio pastoral, ¿verdad? La grey debe ser ministrada correctamente y también la grey debe obedecer ¿a quién? A Dios y ¿a quién más? ¿A quién más? Al pastor. Sí. Ahora, esa obediencia tiene que estar en un contexto primero, de sentido común. Segundo, esa obediencia tiene que estar en un contexto absolutamente bíblico, ¿verdad? Y por eso es importante que usted discierna, ¿verdad? Bueno, dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, si el pastor no hace eso, no tiene mucho sentido sujetarse, ¿verdad? Es importante que usted pueda orar en ese sentido. Dice acá entonces, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse. Eso se refiere a los pastores, para que nosotros llevemos este ministerio con agradecimiento al Señor, porque esto no os es provechoso. Entonces, usted como congregante debe ser una ovejita obediente, ¿verdad? Nosotros creo que con la gran mayoría hemos conversado en distintas ocasiones, ¿verdad? Siempre nos tomamos un tecito, compartimos, ¿verdad? Y a veces hablamos de la vida y a veces también hablamos del pecado, a veces hablamos de situaciones que pueden estar ahí viviendo ustedes, a veces nos piden consejo en ciertas decisiones importantes y nosotros les vamos a dar un consejo siempre de parte del Señor. Y ahí usted debe examinarlo todo sin olvidar lo más importante que es retener lo bueno, ¿verdad? Porque algunos andan puro examinando, pero hay que retener lo bueno, eso es lo importante. Entonces, cuando se le dé el consejo de parte de Dios, usted debe orar y debe tomarlo para sí. Así como Dios le ha dado a la mujer esa capacidad de ser una ayuda idónea y tener esa capacidad de poder ayudar al marido para que tome buenas decisiones, ¿verdad? Y confrontarlo ahí, ¿verdad? Y decirle a veces unas cuantas verdades como ayuda idónea. El hombre toma buenas decisiones y Dios se glorifica en la familia. Así también Dios nos ha dado a los pastores esta capacidad de poder dar un consejo de parte de Dios a las personas. En muchas oportunidades el consejo ha sido duro, pero hemos visto con el paso del tiempo cómo Dios se ha glorificado en la vida de ustedes cuando hay obediencia. Pero cuando no hay obediencia, también hemos visto cómo con el paso del tiempo y muchas veces el poco tiempo, vemos la consecuencia de Dios sobre sus vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como pastores? Seguir orando por ustedes, seguir reprendiéndoles para que el nombre del Señor sea glorificado, que llegue la palabra a tu corazón y te vaya, ¿cómo? Bien.
¿Sí? Y eso es todo. Como decía mi compañero del trabajo, no es más que eso. El Fernando, ¿te acuerdas? Que él era mi compañero, entonces por eso no lo conoce. Maestros son aquellos dentro de una congregación que reciben de parte de Dios esa capacidad de trazar la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, si usted, hay una persona que es un maestro que le enseña la palabra de Dios y usted no le entiende nada, probablemente esa persona no tenga esta capacidad dada por Dios, porque el maestro recibe de parte de Dios esa capacidad, ¿verdad?, para enseñar. No sé, Titi, tú que eres profesora, si existirán profesores malos, así como que no, por más que estudiaron, no tienen como la vocación, no sé si será así, pero como que no se le... Y uno dice, mi hijo tiene un buen profe y un mal profe, ¿verdad? A ese le entiendo. Yo el de matemática nunca le entendía, ¿verdad? Pero el problema no era el profe, era yo. Entonces, ahí nosotros, el maestro tiene un llamado del Señor, se prepara, ¿verdad? No le va a hablar de lo extraterrestre, habla de la Biblia y la gente entiende, ¿verdad? La gente dice, uy, y el maestro tiene esa capacidad de llevar al estudiante de la Biblia a querer aprender más, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Y más. Y la gente no se cansa de escuchar la palabra, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Nosotros cuando iniciamos esta iglesia en una oportunidad, bueno, como en tres, tuvimos una jornada de estudio bíblico. Mire, estudio bíblico, que fome, ¿ah? Pero de estudio bíblico una vez como de las 10 de la mañana hasta como las 10 de la noche. Y no se querían ir los hermanos. Incluso dijimos, ya, váyanse para la casa porque yo no quiero estar más parado. Y teníamos un hambre, ¿verdad? De escuchar la palabra, de estudiar, de estudiar, de estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando se manifiesta, ¿verdad? Esta capacidad de parte del Señor dada a los maestros, el alumno, ¿verdad? Va a querer aprender más, va a querer llenarse de la palabra de Dios. Y usted y yo podemos ser maestros. ¿Le gustaría a usted enseñar la palabra de Dios? Probablemente todos dirían que sí. Ahora, no todos van a tener ese llamado, ¿verdad? Pero no se preocupe. No es que soy muy tímido, es que yo no sé. No se preocupe, no se complique por eso. Dios hará la obra y pondrá todas las capacidades sobre su vida. Y usted se va a sorprender y usted lo que va a hacer es darle la gloria al Señor. No es más que eso, ¿verdad? Usted le va a dar la gloria al Señor y listo. ¿Verdad? Y usted no se preocupe, ¿y cómo estuve? ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó mi slide, mis proyecciones, ¿verdad? Mi- mi- Nada, ¿verdad? Usted preocúpese nada más de compartir y hágalo para la gloria del Señor. Necesitamos maestros en esta iglesia para que comiencen a predicar y a formar, ¿verdad? Pues yo no puedo hacerlo todo, ¿verdad? Entonces usted tiene que empezar a prepararse. Amén. Que Dios levante grandes maestros entonces en nuestra congregación. Amén. Entonces los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros son aquellos hombres que por voluntad de Dios dirigen la iglesia santa y lo deben hacer con alegría, por hermano. Con alegría, ¿verdad? Usted está pensando ya en el asado que se va a comer después. Lo hacemos con alegría, ¿verdad? Y en el siguiente pasaje se nos explica la misión y la función de cada uno de estos cargos. Ya estamos terminando. Usted sabe cuando yo digo eso es lo que pasa. Entonces, Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, los maestros, los evangelistas, todos esos están a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa ministerio? Servicio. No más que eso, ¿verdad? Yo soy ministro de la alabanza. Ministro, ¿verdad? Servidor. Servicio. Mire, vámonos al griego, esclavo. Ahí listo, ¿verdad? Es que el hermano esclavo, ¿verdad? ¿Le gusta, no? Pues bonito ser esclavo de Jesucristo, ¿verdad? El apóstol no tuvo ni un problema en ponerse ese nombre. Siervo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice que el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, ¿verdad? El maestro, tiene un fin que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo pasará eso?
El día que el Señor venga, el día que partamos, nuestros cuerpos son glorificados, nuestra mente glorificada, y tenemos ahí, cumplimos eso, ¿verdad? Así que estos ministerios estarán aquí en medio nuestro, ¿verdad? Van a estar desarrollándose, ¿verdad? Eh, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Le rodilla a mi hijo, el Vicente, estábamos en un cumpleaños y vino la piñata, esperada por todos los niños, ¿verdad? La piñata, ¿verdad? Y el Vicente estaba ahí. Le dije, ya, toma la bolsa, ¿verdad? Y ponla ahí, quítale a todos los niños. No, eso no se lo dije. Pon tu bolsita, ¿verdad? Y mi hijo nunca había visto tantos dulces, ¿vale? Entonces le cayeron muchos dulces, ¿verdad? Y estaban todos los dulces bien buenos. Entonces mi hijo empezó como, y leía como, y como que y le decía, Vicente, échale, te los van a quitar. Y él miraba así como el sapito, ¿verdad? Y la cosa, ¿cómo? Échale adentro. Y, él estaba así como, ay, ¿qué hago? No sabía qué hacer, ¿verdad? ¿Qué tomar? Estaba más desesperado yo que él, ¿verdad? Bueno, ahí me enseñó una lección mi hijo. Yo he visto a los papás y más desesperar las piñatas que los hijos. Entonces, ¿qué sucedió? Dice acá que los maestros, los apóstoles y todo esto están para que la iglesia madure, crezca, ¿verdad? Usted no puede seguir siendo todavía un niño espiritual. Tenemos que crecer. El apóstol le hizo un comentario bien feo, ¿verdad? Y les dice a una de las iglesias, le dice, a ustedes, en vez de tener que darle una palabra más fuerte, ¿verdad? Vianda le dice él, que era como un alimento más sólido, todavía tenemos que estar ahí como, abra la boquita, ¿verdad? Se le hubo bebito. Abra la boquita, ¿verdad? La lechecita, ¿verdad? Y tenían que empezar a comer ya porotos, ¿verdad? Frijoles a los que escuchan de otros países. Entonces, eh, los cristianos debemos madurar, debemos crecer. Y si eres el cristiano bonsai, entonces, no, tienes que crecer, dar fruto, para que vas a ser podado, ¿sabes para qué? Para dar más fruto, ¿verdad? Y en eso es glorificado el Señor, dice la palabra, ¿verdad? En que des fruto, ¿para quién? Para Él, ¿verdad? Entonces, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿verdad? Y hoy día hay gente así, hay cristianos inmaduros que, mira esta enseñanza y para allá. Ah, mira esta otra enseñanza para acá. Mira, y las toman todas, ¿verdad? Y están confundidos, no saben nada. Se llenan de puras cositas, pero no saben nada. No hay una base, un fundamento. ¿Quién puede dar ese fundamento? Es el Señor por su palabra, a través de los profetas, los maestros, los apóstoles, el pastor, ¿verdad? Eso tiene que ser así, ¿verdad? El llanero solitario siempre está solo, ¿verdad? Y el Señor nos dice que somos un cuerpo. Dice entonces acá, el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ya hay toda la alabanza para el Señor, ¿verdad? El versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esto habla de la unidad, ¿verdad? Según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro puede desarrollar también un ministerio distinto. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, no en mostrarme, no en quiero que vean acá las cosas como yo. No, esto es en el amor. Lo que tú recibes, lo haces en el amor. Cuando yo estudio la palabra del Señor y descubro algo, porque estamos aprendiendo siempre, ¿verdad? Digo, ¡uy, qué lindo esto! Se lo voy a compartir a mis hermanos, ¿verdad? Y lo anoto, ¿verdad? Lo estudio y lo preparo para compartirlo a ustedes. No es para decirles, mire hermanos, he tenido un rema de parte de Dios para ti, ¿verdad? Les voy a leer en el griego, ¿verdad? En no sé qué, en el arameo, en el paleohebreo, para que ustedes vaya y tratan de mostrar y mostrar y mostrar, ¿verdad? No, hermanos, sí. Menos es más en el Señor también, ¿verdad? Entonces, todo recién convertido debe buscar un lugar donde se predique la palabra de Dios en la sana doctrina, y en ese lugar tenemos que comenzar a dar fruto, ¿verdad? Usted tiene que dar fruto para el Señor y demostrar con hechos que el Señor es el que gobierna tu vida. Los que dicen ser cristianos no pueden estar entonces sin congregarse. Debemos buscar un lugar para servir a Dios. Ahora hay situaciones que, por ejemplo, tenemos a nuestra hermana María,
con nuestra hermana Kelly y Juan Antonio que están allá en Quintay, ¿verdad? Y la abuelita no puede salir. Y nuestro hermano a veces viene desde lejos hasta acá, ¿verdad? Es una situación que se entiende. Saludo ahí a los hermanos que están en casa y la abuelita María que nos escucha, ¿verdad? Entonces, eh, puede darse esa situación, ¿verdad? Pero nosotros debemos hacer todo lo posible para estar, ¿verdad? Si usted tiene esa oportunidad, hágalo. Mire, los hospitales, ahora que estuvimos con mis papás y que espero que nunca más estemos ahí, había mucha gente que daría lo que fuera por estar unos minutitos así como está usted aquí hoy día. ¿En serio? Y no pueden. No pueden porque están conectados a máquinas, no pueden porque no tienen ninguna esperanza en sus fuerzas y en la medicina. Entonces, si usted tiene la oportunidad, hermano, venga a la casa del Señor, ¿verdad? Esto es algo importante y bendición de parte de Dios en la obediencia para su vida. Entonces, en la iglesia local es donde se gestan todos los ministerios que tú y yo podamos desarrollar. Ningún ministerio va a nacer así de manera solitaria. Todo tiene que estar en el orden de Dios. Lo que usted quiera hacer, en el orden, incluso aunque usted no lo desarrolle dentro de la iglesia local, tiene que existir un orden, ¿verdad? Y ya luego lo podemos desarrollar. Entonces, oras al Señor y buscas dirección espiritual para servir en algo. Eso, punto número uno. Yo creo que todos queremos servir. Algunos de ustedes me han preguntado, ¿cómo saber en qué puedo servir? Bueno, comienza a orar y comienza a buscar la dirección de cómo servir a Dios en algo y disponte, ¿verdad? Busca orientación pastoral para saber cómo poder servir a Dios. Es importante, ¿verdad? Y luego también te preparas discipulándote, ¿dónde? En tu iglesia local, ¿verdad? La iglesia local debe disponer la posibilidad de que los hermanos sean discipulados. Y sirves a Dios finalmente con tu llamado, pero bajo una autoridad espiritual, ¿verdad? No andas haciendo las cosas así como escondido, ¿verdad? Escondidas, sino que lo haces en el orden de Dios, ¿verdad? Y créeme que cuando tú nos digas, quiero servir al Señor, quiero ir a hacer esto, quiero hacer aquello, yo te voy a levantar, te voy a tirar globos, ¿verdad? Y voy a darle gracias al Señor. Porque eso es lo que queremos, que sirva. Ojalá todos los hermanos sirvan en algo. Y créanme que todos podemos hacerlo. ¿O no? Claro que sí. Hay tantas cosas. No todos van a predicar, no todos van a cantar, ¿verdad? No, pero hay tantas cosas que podemos hacer para el Señor y con eso estamos sirviendo, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos trabajaron, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Y hoy día es un lugar que tenemos para reunirnos, ¿verdad? Y pronto esperamos ya poder terminarlo. Amén, hermano Rubén. Tienes que mejorarte. Los otro día se nos rompió una llave y yo no hallaba. Estaba el Señor sano, levántalo. Papá, ¿está bien? Ah, ya, lo voy a hacer yo entonces. Y me costó, ¿verdad? Así que ya sabí. Entonces, todos nosotros podemos hacer algo para el Señor. Y lo tenemos que hacer con alegría, ¿verdad? Usted si pasa por ahí y ve que de repente hay una basurita, usted no diga, Señor, bendice al que la va a recoger. No, usted hágalo, ¿verdad? Hágalo, usted ahí, agáchese, ¿verdad? Si ve algo, hágalo, ¿verdad? Una vez nosotros hicimos una reunión de estos de negocio que hacemos cada cierto tiempo y yo dejé un calcetín colgando por ahí entre medio, ¿verdad? Intencionalmente. Después le pregunté a los hermanos cuánto habían visto el calcetín y todos lo habían visto, ¿verdad? Y todos pensaron en que ese calcetín no debería estar ahí, ¿verdad? Era feo el calcetín. Pero ninguno fueron muy prudentes, ¿verdad? Todos quisieron hacerlo, pero ninguno tuvo la iniciativa. Entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Todos somos anfitriones, ¿verdad? Ya todos somos de casa, ¿verdad? Así que va a llegar gente y tenemos que recibirla, ¿verdad? No, esta es mi silla, esta es mi banca, porque yo puse 1.000 pesos para la banca. Es que hay gente que se adueñó de la banca. No, pues, ¿verdad? Usted, no, hermano, mira, usted ahí, dele la silla al hermano nuevo, ¿verdad? Gócese en el Señor, ¿verdad? Que viene gente nueva. Y dele gracias al Señor, porque así creemos que será. Entonces, la iglesia es una santa institución delegada por Dios y Dios prometió cuidar a su iglesia. Y ahora sí con esto termino. Mateo capítulo 16, 18 dice,
Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de la iglesia. Nada puede, hermano, apagar la iglesia del Señor. Y la iglesia era perseguida, los cristianos eran exterminados, y más crecía la iglesia, parecían una plaga. Y usted va a ver que en los países más perseguidos, como la China, en los países del Medio Oriente, la iglesia tiene un fervor, ¿verdad? Y la gente está rindiendo su vida al Señor, y pareciera que por más que se levanta Satanás, más la iglesia sigue creciendo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ninguna persona se puede levantar contra la iglesia del Señor, ¿verdad? Así que tú no te preocupes. Es que, pastor, van a empezar a prohibir la Constitución y el no sé qué. No te preocupes. No te preocupes. ¿Alguno de ustedes tiene algún poder o tiene un pituto así como para poder cambiar la ley o hacer algo? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Ni votamos. Algunos. Vaya a votar después. Pero es importante que nosotros confiemos en el Señor. Confíe en el Señor. No se preocupe por las cosas que van a venir, que ahora el virus de no sé qué, que la otra pandemia. Hermano, descanse en el Señor, confíe en el Señor. Haga lo que tiene que hacer nomás, que es adorar al Señor. Las características de una congregación sana, para que podamos servir a Dios con alegría, es que tiene un pastor que se sujeta a otros pastores. Eso es súper importante, ¿verdad? Un pastor que se sujeta a otros pastores, porque si no ahí queda la escoba, ¿verdad? El pastor mira a los congregantes como ovejas del Señor que necesitan ser pastoreadas y no para ser ultrajadas, ¿verdad? El pastor traza la palabra correctamente, los congregantes no son cargados con temas económicos u otros compromisos extremos, ¿verdad? Hermanos, mañana todos acá a las 5 de la mañana, no me interesa que usted viva en la montaña, va a venir igual. No, ¿verdad? Ahora va a dar todo lo que tiene y ponga, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? A veces hay pastores muy imprudentes que toman compromisos muy grandes, ¿verdad? Para poder seguir llevando a cabo muchas veces sus propios anhelos, ¿verdad? Y meten a la congregación en problemas, porque tienen que cumplir luego con sus, ¿cómo se llama esta cosa? Con sus compromisos, ¿verdad? Y ahí están. Entonces, no podemos, una iglesia sana es una iglesia que no tiene esa carga espiritual, ¿verdad? Sin duda tenemos compromisos, pero no puede ser algo que te oprima, ¿verdad? No puede el culto girar en torno a, hermanos, vamos a pasar nuestra cuarta ofrenda, ¿verdad? Para cumplir no sé, el programa de la radio, ¿verdad? Entonces, los congregantes no son cargados. Las personas reciben la palabra de Dios y son restauradas espiritualmente. El pastor exhorta y aconseja a los hermanos cuando están en pecado y en peligro. O sea, se aborda la situación. No puede quedar eso ahí como, no, así como, pero mire, no sé, Señor, estoy orando. No, tiene que tratarse, ¿verdad? No hay rebelión ni murmuración en medio de la hermandad. Es algo que hemos trabajado durante estos 10 años que vamos a cumplir ahora en noviembre como iglesia. Hemos trabajado el tema de la murmuración, ¿verdad? Porque es importante esto, hermano, que podamos crecer sanos, sanos, ¿verdad? No murmures contra tu hermano, no murmures. Yo como hermano no voy a murmurar contra ti, ni ustedes contra nosotros, ¿verdad? Conversemos las situaciones cuando haya alguna situación. Es una iglesia fértil, ¿verdad? En donde comenzamos a multiplicarnos para la gloria del Señor. Y también otro aspecto es que la congregación perdura en el tiempo y es respaldada milagrosamente por el Señor, ¿verdad? Y tiene un buen testimonio para los de afuera. O sea, usted tiene un buen testimonio, nosotros tenemos un buen testimonio, ¿verdad? Y el nombre del Señor es glorificado. Todo esto nos hace servir a Dios con alegría. Ya vamos a entrar ahora en materia, no hoy día, no se preocupe, en las próximas enseñanzas, y vamos a hablar de los ministerios dentro de la iglesia para que usted comience Dios a mostrarle en qué área usted puede servir a Dios, porque Dios quiere que le sirvas. ¿Sí? No te preocupes
Ay, pero es que ya me duele un poquito la... No, hermano, si Dios te va a permitir, siempre Dios tiene una oportunidad para que le sirvamos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor en este día hermoso en donde Dios ha mostrado su amor, ¿verdad? Su poder sobre nuestras vidas y vamos a darle gracias al Señor. Cierra sus ojos ahí donde está y dele gracias al Señor. Gracias, Padre, porque estamos en medio de una iglesia local, pequeñita, Señor, humilde, con muchas cosas que corregir, Señor. Pero, Señor, te tenemos a ti en medio nuestro, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan hermosa, Señor. Gracias porque tu presencia está en medio nuestro, Señor. Que nunca se aparte de ti, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en este día a poder comprender todos estos misterios, Señor. Esto tan hermoso, Señor, que es servirte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque estamos conociéndote más. Gracias, Señor, porque estamos siendo exhortados, Señor, a ordenar nuestras vidas, a ponerte a ti en el primer lugar de todo, Señor, y que todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria y tu alabanza, Señor. Oramos, Señor, para que tú bendigas a mis hermanos que están acá en este lugar. Bendíceles grandemente, Señor. Ayúdales en todo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando a sus corazones, guiándoles, Señor, en el servicio que tú tienes para que ellos te sirvan, Señor. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de ponernos, Señor, a tu disposición. Y como dice tu palabra en una traducción más actual, manos a la obra. Señor, queremos servirte con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Ayúdanos a ser prudentes y ayúdanos, Señor, a que tú seas siempre el centro de todo, para que lo que hagamos sea con alegría en nuestros corazones. Señor, ayúdanos con nuestros tiempos, ayúdanos para poder dedicar ese tiempo necesario sin ser irresponsables en otras áreas. Señor, ayúdanos para que podamos darte lo mejor a ti, Señor. Bendice a mis hermanos y que toda bendición que proviene de ti, Señor, en tu preciosa palabra, recaiga sobre nuestras vidas para poder enfrentar esta semana que se avecina. En el nombre de Jesús, bendice a los que están en casa, Señor, bendícenos a los que estamos acá y te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.